siempre me llamó la atención las imágenes. Y yo siempre las miraba y decía, ¿cómo serán? ¿Cómo lo habrán hecho? Y cuando éramos niños jugábamos con mis primos en Gamboa. Hacíamos una virgen con una botella. Le poníamos un vestido, le sacamos los vestidos de las muñecas de mis primas y le pegamos una carita de la virgen a la botella y le poníamos un velo. Y le hacíamos un arco y hacíamos una procesión por las arboleras de manzana, por ahí andamos. Pero como te digo, siempre me llamó la atención. Mi nombre es Víctor Hugo Telles Cheuquepil, pero todos me conocen como Ito. Ese nombre me lo puso mi abuela. Cuando yo comencé a hacer estas imágenes, a mí me enseñó una monjita. Y un día me dijo, tú deberías hacer estas imágenes porque la gente tanto que lo busca y no hay. Los chilotes trataron de copiar lo que trajeron los españoles. Y después empezaron a construir dentro de la misma isla. Entonces cada pueblo donde no había iglesia, se levantaba una pequeña capilla y se llevaba una imagen. Porque era el protector. El protector del pueblo, de la comunidad, del sector. Y como te digo, los santos chilotes son todos completamente hechos en madera. Lo único que cambia es el rostro, porque el rostro se lo hacían en barro. Aquí se trabaja mucho con la madera de ciprés, alerce y mañío, que son las más resistentes. Pero ahora, como ya no se encuentra esa madera, los santos se están haciendo de pino o de tepa. Y si hay, vale muy caro. Cuando se restauró la iglesia de Narcón, ahí ocupé harta madera de la que me pudieron dar, porque la mayoría de la madera se la llevaron a Ancú. Este es mi reliquia que tengo de mi iglesia antigua. Y está buena, no tiene termita, no tiene nada. Iba a tener 200 años. Este peso es madera. Dicen que fue como el año 60 que hicieron sacar todas las imágenes vestidas. ¿Por qué? Porque no eran decorativas para las iglesias. Entonces lo que hicieron los curas, que la gente retire esas imágenes. Y los reemplazaron por santos de yeso. Y se perdió gran cantidad de imaginería en Chiloé. Como lo que pasó en Rilán, lo que pasó en Rauco, lo que pasó en Yutui, que sacaron los santos y los tiraron al mar y el resto los quemaron. Pero en algunas partes se conservó. Ahora la gente, hace como 3 años, trajeron todas sus imágenes y yo se las restauré. Y volvieron a poner sus santos chilotes y los de yeso los sacaron. Y eso es lo que se ha perdido y eso es lo que yo siempre le digo con la gente y le digo, no le tengan miedo si el cura no le va a hacer nada, díganle la verdad, coméntenle sus tradiciones, cuéntele quién dejó eso, si hay una tremenda historia detrás. El conflicto que tienen los chilotes es que está llegando mucha gente de fuera y está aplastando lo que es Chiloé y imponiendo cosas que no son de Chiloé. Nosotros una vez sacamos la fiesta y nosotros hay una tradición de la Virgen, que la Virgen se le hace diana. Se empieza a repicar las campanas a las 5 de la mañana. Y aún así una vez nos enviaron carabineros porque según estamos metiendo mucha bulla. No preguntan, llegan e imponen cosas. Y si la comunidad es blanda, le cambian todas sus tradiciones, así de simple.
Bueno, si me pregunta qué significa Euskal, es gente rebelde. Y acá no había fiscal. Un sacerdote nuevo, y en cambio el sacerdote dijo, yo no vengo a hacer misa si no sale un fiscal hoy día. Yo no quería. Mi hija menor que estaba detrás de mí y ella me golpeaba la espalda. Po. Y decía, no, yo no iba a quedar, no voy a quedar, porque no... Más encima que no era llegada de la iglesia. Pero el Señor me tenía preparado. Nuestro patrón Juan Bautista me tenía preparado eso. La organización más antigua que hay acá en Chiloé son los fiscales. Estamos ya por cumplir los 400 años. Cuando no hay catequista hay que preparar a uno de los niños de primera comunión y confirmación. Bautizamos, pero con agua, el óleo no lo podemos colocar. Hacer la liturgia y hacer sepultación, pues, hacer la sepultación de los muertitos. Yo me tocó una sepultación hace como un año o 2 años atrás. Todos los familiares le piden, bueno, usted me puede hacer la oración, entonces uno hace la oración. Y ahí la gente queda muy conforme, quedan en paz con ellos mismos. Porque yo creo que uno en ese momento, cuando se le muere un ser querido, lo que más quiere es paz. Pero hay que estar ahí firme con ellos y ayudarlos hasta el final, ¿no? Tú estás bien durmiendo y de repente te golpean la puerta a las 3, a las 4 de la mañana. No, si este está falleciendo, queremos que le ayude a morir. Y hay que ir. Lluevan o truene, hay que ir. Fiscales son como 70. Si le pagara a los fiscales, yo creo que todos queríamos ser fiscales. Pero el problema es la voluntad de uno. Que haciendo el bien a las personas, esa es la paz que uno lo llena. Yo creo que los fiscales no se van a perder, van a seguir. No sé si será con la misma furor que uno tiene ahora, pero van a seguir. Que se ha mantenido de los años de los primeros misioneros hasta el día de hoy. La fe que se vive en Chiloé es por la religiosidad popular. Pues si no hubiera religiosidad popular en Chiloé se perdiera todo. Pero no lo pienso así. Siempre soy positiva y va a salir. Como estoy yo ahora, va a haber mucho más. Alguno tiene que salir en la comunidad. Lo primero que yo te voy a decir es que yo no soy católico. Pero yo entiendo que este es un tema de memoria, es un tema patrimonial. Lo primero que haría un arquitecto extranjero es ver esto como algo demencial que haya sido construido en el siglo XIX por gente que no tenía los recursos de ninguna especie, porque no habían herramientas, ¿no es cierto? Y más extraordinario todavía, que además que el recinto inmueble tiene una serie de connotaciones. Y después se dieron cuenta que el inmueble, lo más importante del inmueble era la imaginería, porque finalmente es la que lleva todos los ritos. Claro, el inmueble tiene sus altares, tiene su decoración, pero si no hay estas imágenes, ¿cómo tú desarrollas todo lo que es la liturgia? ¿Cuáles son tus referentes? ¿En qué te apoyas? Yo cuando era muy niñito era bidiestro, podía dibujar con la mano izquierda y la derecha. Pero en mi época era mal mirado que un niño escribiera con la mano izquierda. Así que tuve que desarrollar la mano derecha.
Sale, pero está muy helado esto, entonces está muy... Hay que hacer otro tipo de pasta. Todo esto está consolidado. Ah, ya. Eso lo consolidaron ahora. Ahora si usted lo toca, mire, por ejemplo, mire, hizo una huerta. Conocí a Bernardita Oyarzún. Ella me invitó a las misiones circulares que desarrollaban ellos a partir del Centro de Acciones Culturales del Museo de la Evangelización de la Parroquia de Achao, nosotros haciendo un catastro y estado de conservación de imágenes. Eso fue el 2007. Y ya el 2008 ya comenzamos a intervenir directamente algunas imágenes de acuerdo al catastro que habíamos hecho el año anterior. Y así sucesivamente fueron pasando los años y nuestra estructura de trabajo era primero conversar un poco con la gente, que es lo que deseaban. Y siempre estuvo abierto a que ellos fueran a ver lo que íbamos haciendo. Nosotros le hacíamos un pequeño relato de lo que estábamos interviniendo y cómo lo hacíamos y cómo se debía hacer nomás. Recuerdo unas 17 islas ahora hemos hecho. 17, 18 islas, creo. Y yo siempre lo postulé que esto iba a ser una cuestión voluntaria. Jamás iban a haber dineros por medio. El tema de un conservador es eso, conservar las cosas que acompañan a una sociedad también, a un pueblo, a una comunidad. Adiós. Ay, qué triste que se va. El nexo que se establece entre la imagen y el sujeto, en este caso el filigrés, no es el nexo que se establece, por ejemplo, cuando uno va a un museo y contempla un cuadro. Y vamos a ver la Gioconda en el Louvre. Claro, tiene atractivo como estético, ¿no es cierto? Pero más allá de que tú lo tengas en tu inconsciente, no te provoca otras cosas. En cambio acá el nexo potente es que la imagen y el sujeto tienen un intangible muy fuerte que los une, que a través de la fe y de la devoción sobre la imagen. A la gente acá les provoca y a mí me los provoca también. Entonces, en base a eso, la imagen religiosa tiene que tener una eficacia simbólica. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa imagen no puede estar deteriorada, no le puede faltar un dedo, no le puede faltar alguna parte de su policromía. Es un objeto primero de fe y de devoción. O sea, son dos cosas que son muy fuertes y que si a esta gente les hace falta, yo lo hago por eso. Tienen una lengua de contacto, pero muy fuerte. ¿Y de qué no sé? Bueno, voy a pedir una cuchara para sopear. Yo creo que hay por ahí una cuchara. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Vamos con los tachos de carne, ¿no? Yo ya pagué mientras. Cuidado nomás. No se vaya al paso nomás.
¿Verdad? Bien, pues. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le ven cara de matar a otro o no? Que vengan las mujeres que van a hacer abajo. Hay escondido varios planos. Los jóvenes pueden ir a buscar esos entierros. ¿Vale? Están con papel de regalo. Acá. Causa entierro. Ah, ya. ¿Busca tu regalo? ¿Busca tu entierro? Muchas gracias. Seguimos con nuestro conjunto que representa. Pienso que no nos podemos oponer al desarrollo de un país, pero cuando hablo de desarrollo hablo de un desarrollo armónico, integral a la persona humana en todos los aspectos. Hoy día, con el sistema que tenemos, que impera en el país, digámoslo desde el año 73 en adelante, hace que cada uno vaya a trabajar en distintos lugares, se haya convertido la gente en asalariados y que cada uno viva en competencia. Y solamente vale el que triunfa. ¿Cuál es el triunfo? La plata. ¿Cuánto gana? Se perdió lo otro, la parte humana, en que todo el mundo nos ayudábamos, todos éramos solidarios, donde una persona podía hacer su trabajo en un día
le iban a ayudar 30, 40 vecinos gratuitamente. Esas eran las mingas. Aquí las mingas se terminaron. El lugar donde estamos se llamaba Estero de Coquihuil. Eso es un concepto de la toponimia mapuche huilliche que significa río que se hace hebras. En 1816, este lugar de Coquihuil cambiaría para siempre. Adquiere la llegada de un santo patrono, que sea protector del pueblo. Y en este caso, los franciscanos eligen que podría ser San Juan el Bautista. Ya no se llamaría Coquihuil, y el nombre hasta los días actuales es de San Juan el Bautista. Nuestro pueblo, nuestros abuelos lucharon por la independencia de Chiloé, por la autonomía, y luchamos contra el ejército chileno independentista, en que Chiloé se incorpora por la fuerza a la nueva República de Chile. En medio del fragor de la batalla, aparece un grupo de pobladores no llevando armas, que no las teníamos, sino llevando en andas a los santos protectores del pueblo. San Juan Bautista, San Pedro y otros. Y la mano en el agua, las esperanzas mantiene. Por la grave crisis que hoy día está afectando nuestro mar. En estos momentos, todo el territorio de Chiloé se encuentra movilizado y controlado por trabajadores del mar. Y cuando fue el desastre del año 2016, cuando vino la enfermedad de los mismos salmoneros, la Armada de Chile y Cernapesca autorizaron para tirar los salmones podridos, las miles de toneladas, al océano, a una distancia prudente. La fotografía de hoy día nos dice que nunca estuvieron en esa distancia, tan apegados a las costas de Chiloé. No habían habido en la historia de Chiloé protestas tan grandes como la de mayo del año 2016. Pero el momento de más emoción fue cuando, sin decirle nada a nadie, vemos llegar al pueblo, los que no estaban en barricada, en procesión con los santos, acompañar a la gente que resistía en las barricadas. El día que vayamos por el camino del desarrollo, pero podamos trabajar en ello, tratar de rescatar desde la escuela, desde la familia fundamentalmente, que es la base de la sociedad, empecemos nuevamente y transmitir y compartir estos valores, estaremos recuperando las comunidades, estaremos recuperando nuestra iglesia y estaremos recuperando ese sistema más perfecto del mundo, el mundo de la minga en Chiloé. La persona, el vecino, el compadre, el familiar, era todo. Recuperar eso. Es recuperar el alma, es recuperar el espíritu.